En esta mañana empezamos la tercera semana de nuestro libro Catecismo de la nueva ciudad, ¿no? Y hemos ya abarcado pues el primer tema que fue en qué tipo de esperanza hay esperanza, qué es la única esperanza para nosotros en la vida, en la muerte. La semana pasada hablamos acerca del tema, ¿quién es Dios? Y hoy, pues, es un tema casi de igual profundidad, sino más, es cuántas personas hay en Dios. Nosotros que tenemos trasfondo, claro, en la fe, pues decimos enseguida, pues hay tres, ¿no? Y esa es la respuesta. Pero ¿cómo explicamos eso? No sé si has intentado en una ocasión, intentado a explicar la Trinidad, que no es nada fácil, ¿no? Nuestro libro aquí nos dice cuántas personas hay en Dios y la respuesta del libro siempre son respuestas muy concisas. En el único Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Bueno, es una respuesta muy concisa, muy buena y tal, ¿no? Spurgeon, el gran predicador británico del siglo XIX, dijo, creer y amar a la Trinidad es poseer la clave de la teología. Interesante, ¿no? Creer y amar a la Trinidad es poseer la clave de la teología. Muchas veces cuando miramos un poco a la historia de la iglesia, pues el primer concepto, pues empezaron según lo que yo he investigado, de que el primer concepto, aunque sabemos que la Biblia claramente enseña el concepto, la doctrina de la Trinidad, hay los que dicen, bueno, la Trinidad no se encuentra en la Biblia, eso luego vamos a mirar, que es un argumento totalmente falso y sin resultado, no se puede. Pero vemos que en el primer concilio de Nicea, en el año 325, después de muchos años de debate fue un intento para articular, para definir con claridad lo que es la creencia de la fe cristiana acerca de la unidad de Dios, pero existiendo pues en personas como el Padre, el Espíritu y Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? En otro estudio, pues con más profundidad, sabemos que pues a lo largo hubo pues diferentes enseñanzas que así hay grupos igual, no nos sorprende. Quizás la palabra, o sea, la doctrina de la Trinidad es la doctrina más atacada por Satanás, es la doctrina más atacada por herejías y tal. No nos sorprende que, por ejemplo, grupos, por ejemplo, los Testigos de Jehová y otros grupos, sabemos que uno de los elementos comunes que tienen sectas falsas es niegan la deidad de Jesucristo y también del Espíritu Santo, o sea que no creen en la Santa Trinidad. Y eso vemos interesante, que es el hilo común entre todas las sectas, sean testigos mormones, etc. Tampoco nos sorprende de que desde el principio hubo cosas parecidas. Había un movimiento, creo que fue el primer siglo o segundo siglo, el arrianismo, que sin entrar en mucho detalle, pero el arrianismo, pues hubo un tal Ariano, un obispo, no sé, o pastor, que decía más o menos de que negaba que Jesús era Dios. Y tal. También sabemos que el movimiento de gnosticismo existió, que salió y que también denegaba que Jesús había venido en forma humana.
y así, bueno, etcétera. Pero no nos sorprende, que lo que quiero decir con esto, la doctrina de la Trinidad ha sido y sigue siendo quizás la doctrina más atacada de todas, la idea de Cristo. Y así. Vemos que la Biblia claramente enseña desde el principio, puede ser, sin duda, de que la Trinidad se revela, se manifiesta más en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, David, qué buen ejemplo que diste acerca en el bautismo de Jesucristo, pues ahí pues estuvo la Trinidad presente. El Padre hablando, ese es mi Hijo, Jesucristo. Luego, el Espíritu Santo bajando en forma de una paloma, ¿no? Vemos de que es imposible realmente mirar las Escrituras y denegar que Jesús no era Dios en todo. El Espíritu Santo, según algunos, es una fuerza de Dios, es así. No, 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 no. Hay muchos atributos. En otro tiempo, pues podríamos tener un estudio largo con listas de versículos de pasajes que enseñan claramente la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo. Es tan obvio, ¿no? Um, y vemos aún en el Antiguo Testamento hay vistazos un poco más, no tan claros quizás, pero de la Trinidad, pero sí vemos desde el principio que la palabra Elohim es una forma plural para Dios. Ahora, de vez en cuando, para nosotros mismos, o quizás a otras personas, nuestros hijos, o quizás a personas en la calle que nos pregunten, ¿qué es la Trinidad? Bueno, ahí está, eso es un tema, ¿no? Pero así, porque algunos dirían, bueno, por ejemplo, creo que si son los musulmanes que creen, los cristianos que creemos en tres dioses, ¿no? No, un solo Dios. Somos monoteístas desde el principio, pero no nos sorprende de que la palabra Elohim es en hebreos una palabra en forma plural para Dios. Y luego en la creación, y luego dice todo el relato de la creación, y luego dice más al final, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Qué nos dice eso? Pluralidad, por lo menos hay más de uno, que quiere decir mínimo dos, pero había tres, ¿no? Vemos luego otros pasajes en el Antiguo Testamento que también derraman luz sobre el concepto de la Trinidad. En otro tiempo podemos proveer esos pasajes, el tiempo no nos permite esta mañana, pero luego vemos en el Nuevo Testamento, pues claro, una más nítido, digamos, de claridad en cuanto a que la existencia de la Trinidad, ¿no? Voy a mirar algunos pasajes. El pasaje clave para nosotros en esta semana y es 2 Corintios 13, 14, palabras de Pablo que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Otra vez, claramente la presencia de la Trinidad y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Muchas veces en la Biblia es sinónimo, pues, Dios y la persona del Padre, ¿no? Jesús dijo en una ocasión, el que me habéis visto a mí, ha visto el Padre, ¿no? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ¿no? Un texto que sabemos todos muy bien, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Más claro, imposible. O sea, ahí, ¿de quién está hablando? O sea, no, está aquí, más, es muy claro la presencia, la enseñanza, la existencia de un Dios triuno, que existe eternamente, un Dios que existe eternamente en
tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo creo que no hay ningún creyente a lo largo de su vida de que no ha luchado realmente en entender. Una vez creo que fue Billy Graham. Hasta Billy Graham dijo, yo no he encontrado una persona ni yo mismo, que puede explicar suficientemente el concepto de la Trinidad. Entonces, si luchamos y nos vemos en dificultad para entender y para explicar la Trinidad, estamos en buena compañía. Es quizás el concepto, porque como leímos, como escuchamos de Isaías, Dios es infinito, nosotros finitos, sus pensamientos, ¿no? Nosotros intentamos, ¿no? Con nuestras capacidades para entender a un ser supremo que es infinitivamente más grande, más alto, más complejo de nuestra imaginación, y que el gran Dios que servimos existe eternamente entre ellos. ¿Cómo será en el cielo cuando estamos? Vamos a ver, vamos a ver no, no creo, yo no sé, pero y así, es nuevo, es difícil, ¿no? No nos sorprende de que tantas diferentes enseñanzas han salido, grupos que así, ¿no? Hay alguna denominación, creo que es en Estados Unidos o algo, que dicen, por ejemplo, que creen que Jesús es el Padre y el Hijo, claro, y el Espíritu Santo. Eso no es lo que nos dice. O sea, intentan explicar, pero no, así. Entonces, pero bueno, no nos sorprende, hay muchos grupos, pero bueno, aquí es muy claro en el bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efesios 4:4-7, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado a la medida que Cristo ha partido los dones. Judas 20:21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras se espera que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Aquí aquí es obvio, ¿no? El amor de Dios, refiriéndose a Dios Padre, orando en el Espíritu Santo, y esperan que nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, vemos que en esos pasajes aquí de Judas, pues la menciona la existencia de la Trinidad. Isaías 44:6. Así que dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Y fijémonos en las palabras de Jesucristo en Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Las mismas palabras, el mismo Dios aquí hablando. O sea, es así tan claro. Más claro, más obvio, imposible. Me gusta lo que dijo cuando llegamos pues a las palabras, por ejemplo, de Pablo, ¿no? De que hasta él dijo, y muchas veces yo descanso, y tú también, me imagino en Romanos 11:33 y 34, que dice, cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿No? De nuevo, volviendo, que yo creo que Dios sí quiere con nuestras mentes llegar a entenderle y llegar, porque cuanto más le entendemos, le conocemos,
más le amamos, pero también al mismo tiempo, yo creo que cuanto más le amamos, cuanto más nos esforzamos, también se aumenta aún más su misterio, el tema, y tenemos que, y Pablo, que yo creo que era un teólogo de teólogos, ¿no? De que profundas las riquezas de sabiduría, conocimiento, ni Pablo llegó a entender, solamente estaba y así. A lo largo de pues, el tiempo, pues han habido diferentes intentos a ayudar analogías y quizás nosotros hayamos utilizado alguna de esas analogías para intentar a explicar la Trinidad. Ahora, deberíamos, pues quizás fijarnos de que una de esas analogías sirven hasta un punto y hasta algunos quizás no mejor utilizarlos porque pueden hasta tener algún error en sus enseñanzas. Explico. Por ejemplo, uno que yo he utilizado mucho y así es como intentando describir la Trinidad por medio del tema del agua, ¿no? Pensando, bueno, el agua, el H2O puede existir como líquido, como vapor, como hielo, también como nieve, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Quizás hayamos intentado explicar la Trinidad de que, bueno, es agua, pero mira aquí vapor, aquí líquido, gas y aquí hielo, ¿no? Pero tenemos que fijarnos que estas son formas del agua, ¿m? Formas del agua. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios, cada uno es Dios. Como digo, las analogías nos pueden ayudar, pero ojo, eso de nuevo es un reflejo de que nuestras mentes para entender a un Dios infinito, o sea, supremo, carecen muchas veces. Otro ejemplo que quizás hayamos intentado es del concepto de un huevo. Que un huevo en sí, pues sabemos que tiene cáscara y tiene adentro, tiene yelmo y también tiene las claras, ¿no? La clara del huevo, ¿no? Tres distintos, o sea, partes del huevo y así, pero el huevo es uno. Y pensamos, bueno, ahí está. Ojo, de que la cáscara, el yelmo y la clara son partes de un huevo. No es un huevo en sí. Pero el Padre, Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. Cada uno es Dios. Entonces, que quizás en parte, y muchas veces cuando hemos estado enseñando la escuela dominical o explicando a nuestros hijos el concepto de la Trinidad, claro, no es nada fácil. No es nada fácil, pero hasta cierto punto, para entender, no sé, así, Patricio de Irlanda, creo que fue en el siglo V, tuvo la idea porque estaba evangelizando a la gente pagana de Isla de Irlanda. Y quizás uno de los argumentos que, bueno, es que sabemos la historia, ¿no? El símbolo de Irlanda, cogió un trébol y así como una sola entidad, pero hay tres hojas. Hasta cierto punto, sí, pero así. De nuevo, casi todas las analogías, tarde o temprano, no alcanzan realmente y hasta puede contener, pues, errores, ¿no? En cuanto a así, ¿no? Pero claro, yo creo que en el caso de Patricio, pues, tuvo éxito y, pues, y así para que la gente entendiera. Una analogía que creo que tiene quizás, no sé, y es uno que yo he utilizado algunas veces en cuanto a yo, que yo pues yo soy Dwight, pero yo soy padre. Este título me dio hace 25 años. Soy padre, soy marido, un título que, bueno, que hace 31 años. Y también, pues, soy hijo, pues, eso ya hace algunos años, cuando
nací, ¿no? Entonces, Dwight es Dwight, pero Dwight es padre, es hijo y Dwight es marido, ¿no? No sé si eso no es así. De nuevo, las analogías mm, muchas veces pues nos llevan a cierto lugar y luego no llega, ¿no? Y como he dicho, hay algunos que dicen, bueno, la Trinidad no se encuentra en la Biblia, por lo tanto no puede, es una mentira que no y así. Es un argumento de falsedad, es un argumento porque fijémonos una cosa, la palabra Trinidad no tiene que estar escrita tal y cual en la Biblia. Acabamos de mirar solamente el principio de varios textos que explican que se ve, que demuestra fácilmente la existencia de un Dios triuno. Entonces, en mi opinión, no hace falta que veamos la palabra Trinidad en la Biblia. Fijémonos, mira, sabemos que Dios, por ejemplo, es todopoderoso, Él sabe todo y Él está en todos lugares al mismo tiempo, ¿no? Eso nadie lo duda. Dios es todopoderoso, Dios sabe todo y Dios está en todos lugares al mismo tiempo. Nadie, o sea, nadie duda eso. Sin embargo, en la Biblia no encontramos las palabras omnisciente, no encontramos omnipresente, tampoco encontramos omnipotente. Pero es que no hace falta que estén ahí en la Biblia porque esos atributos de Dios son tan vistas tan claramente. Lo mismo con la Trinidad. Otras palabras, el ateísmo. No vemos la palabra ateísmo en la Biblia, sin embargo, pues sabemos porque en Proverbios, no me acuerdo cuál, pero dijo, el necio dice en su corazón, no hay Dios, ¿no? Divinidad tampoco se encuentra en la Biblia. Encarnación, no vemos la palabra encarnación en la Biblia, por lo tanto deberíamos cuestionar que Jesucristo vino en forma de humano a la tierra, claro, etcétera. La palabra el rapto tampoco se encuentra en la Biblia, pero cuando leemos de que Pablo describe perfectamente es cuando los creyentes así, cuando se quitan de la tierra. Creo que me explico, ¿no? O sea, cuando personas nos dicen que, bueno, la Trinidad no, porque no se menciona en la Biblia. Es que, mira, ni la palabra la Biblia, en la Biblia se menciona la Biblia. Entonces, bueno, si es así. O sea, son argumentos de realmente que no pueden contener agua. Si me explico, ¿no? Es que no. Del libro, y el jueves lo vamos a mirar con más detalles, ¿no? Pero solamente para mirar algunas cosas que nos ayuda a construir, a pensar en lo que es la Trinidad. En la página 28, no hay que mirarlo, pero lo voy a leer. En el libro que tenemos, que hay 7 afirmaciones que están incluidas en la doctrina de la Trinidad. Y son así: Dios es uno, hay un solo Dios. Es como dije, somos monoteístas. Siempre hemos sido y siempre, o sea, hay un solo Dios. 2, el Padre es Dios. Es de nuevo, podemos tener una lista de, bueno, nadie cuestiona eso, realmente, ni creo que las sectas ni nada, pero número 3, sí cuestiona muchos, el Hijo es Dios. Hay tantos versículos, tantos de que demuestran claramente, en el principio era en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en versículo 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de un unigénito Hijo del Padre. Es tan claro, es imposible. Número 4, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Pablo dijo en una ocasión, y no contristezcáis al Espíritu Santo. No se puede contristecer
a una fuerza. No, se contristece una persona. ¿Eh? O sea, y otras ocasiones de que yo creo de que los primeros padres o los discípulos y tal, pues al ver a Jesús y luego de ver lo que el Espíritu Santo dijo, lo que hizo en el libro de Hechos, así por adelante, llegaron a la conclusión de Jesús es hombre, sí, pero mira lo que ha dicho, lo que ha hecho, es que es imposible que sea solamente hombre, es Dios. Y luego vieron la manifestación del Espíritu Santo, empezando en Hechos, y luego todo lo que de, no, también es Dios, el Consolador prometido, ¿no? De nuevo digo, de ahí empezando en el Nuevo Testamento vemos claridad, pues en cuanto a las personas de la Trinidad. Número 5, el Padre no es el Hijo. 6, el Hijo no es el Espíritu. Y 7, el Espíritu no es el Padre. ¿Eh? Uh, Han habido diferentes gráficos, imágenes que concebidos. El jueves lo podemos proveer eso para que quizás nos ayuden a entender, a concebir de nuevo, porque digo, no es fácil. También yo en preparación para esta mañana encontré muchos recursos online acerca de artículos. Hay uno en español que es excelente. Os creo que ya los envié. Hasta que tiene, sí, creo que os lo envié. Que hasta contiene un vídeo en español que explica muy bien el concepto, la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Animo que si no lo has visto antes del jueves, que lo miremos. Bueno, este concepto, la gran realidad de la Santa Trinidad, de nuevo es un piedra fundamental, angular de nuestra fe, ¿no? Un solo Dios que existe en tres personas. Me gustaría, para terminar, leer un comentario de Piper, John Piper, que él estaba haciendo un comentario sobre el famoso Jonathan Edwards, en cómo Jonathan Edwards explicaba la Trinidad. Jonathan Edwards era un gran predicador en Estados Unidos, en América, al finales del siglo XVIII. Y dice Piper acerca de la manera, porque él estudiaba lo que dijo Edwards y así. Y creo que hay un ejemplo aquí que podemos aplicar a nuestras vidas, empezando ya. Dice Piper, una de las razones por las que la visión de Dios de Jonathan Edwards ha resultado tan útil en mi adoración y ministerio es que él explica, que Jonathan Edwards explica la Trinidad y al mismo tiempo no explica la Trinidad. Sigo. Cuando ha ido más lejos Jonathan Edwards en su explicación de la Trinidad, de lo que muchos han ido, admite, estoy lejos de afirmar esto como una explicación de este misterio que se desarrolla y elimina el misterio y la incomprensibilidad del mismo. Edwards se atreve a escalar las cadenas montañosas de la Trinidad, porque cree en la palabra de Dios. Exhibe muchas cosas concernientes a él, más sumamente gloriosas y maravillosas de lo que se ha notado. Y sigue Piper a continuación. Edwards creía que el verdadero aprendizaje aumenta tanto el conocimiento como el misterio. Voy a repetir eso. Edwards creía que el verdadero aprendizaje aumenta tanto el conocimiento como el misterio. Cuanto más conocimiento tenemos de Dios de la Biblia, más captamos su realidad y más misterio vemos. Parece una paradoja, pero es una realidad.
El beneficio de aumentar el misterio de esta manera, en lugar de preservarla, conservarla, la ignorancia, es que lo que sabemos da dirección a lo que no sabemos. Wow. No nos preguntamos, por ejemplo, el misterio que no captamos contiene un Dios siniestro, porque lo que captamos nos aleja de esa especulación. ¿Mm? Entonces, cuanto más conocimiento tenemos de Dios de la Biblia, uno de los propósitos principales de este libro es para hacer un fundamento fuerte de nuestra fe, de así, tratando de temas grandes como la Trinidad, como la deidad, cómo glorificar a Dios, etcétera, etcétera. De nuevo, hay 52 temas, mucho terreno. ¿Eh? Pero entonces, al final, cuando miramos atrás de este estudio, que va a durar todo un año, pues claro, es que conozcamos a Dios. Bueno, tanto mejor, así profundo, pero no nos sorprende de que también el concepto misterio de Dios también se haya aumentado. Así debe de ser, los dos al mismo tiempo. El conocimiento más profundo de Dios no disminuye el elemento misterioso de él. De hecho, al contrario, más misterioso es. ¿Eh? Cuanto más conocimiento tenemos de Dios, de la Biblia, más captamos su realidad y más misterio vemos. Y dejemos que lo que sí sabemos de Dios nos dirija, que nos dé dirección a lo que no sabemos, a lo que no entendemos perfectamente.